Muy buenos días, mis amados hermanos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, sus familias. Me agrada poderlos en esta mañana saludar y decirles que el Dios eterno está con cada uno de ustedes. Padre, yo doy gracias en esta mañana una vez más por bendecir la vida de mis hermanos, por bendecir cada hogar, por bendecir, Señor, a todos aquellos que nos pueden escuchar. Pido, Dios del cielo, que esta palabra sea de gran bendición para todos y cada uno de los oyentes. Oh Dios, glorifícate en esta mañana y que este día sea un día de victoria, de triunfo, de bendición para todos mis hermanos. En el nombre glorioso de Jesús te doy gracias. Amén. En esta mañana, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes el tema: no te vayas a olvidar de Dios. No te vayas a olvidar de Dios. Vamos a tener una lectura en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al 14. Dice la palabra del Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No te vayas a olvidar de Dios. El vocablo olvidar significa dejar de tener algo presente, ya sea en la memoria o en la imaginación. Olvidar es también sinónimo de abandonar, es sinónimo de desatender y de arrinconar. En este pasaje de las Escrituras, Dios le advirtió reiteradamente a su pueblo que antes de entrar a la tierra prometida, que antes de entrar a la tierra de Canaán, cuando ellos gozaran de todas las comodidades, cuando estuvieran gozando de todos los privilegios, de las mismas riquezas, cuando estuvieran gozando de la prosperidad y de las abundantes bendiciones, de las provisiones, todo, la buena vida, etcétera, que se cuidaran de no olvidarse de Él. Desafortunadamente, como suele suceder, ellos se olvidaron de Dios por mucho tiempo, y fue uno de sus pecados más tremendos. Ellos abandonaron a Dios, se entregaron y fueron llevados cautivos a causa de olvidarse de Dios. Fueron esclavizados por otros pueblos. Muchas veces sufrieron, lloraron, pero también en medio de esa dificultad, en medio de esa situación, al llorar, al clamar, al humillarse ante Dios, Dios los escuchó y Dios los libró. Pero también ellos fueron castigados precisamente por haberse olvidado de Dios. Dios dijo de ellos: porque un mal ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Aleluya. Cuando no atendemos al llamado de Dios, o no le prestamos atención a las órdenes, o cuando ignoramos a Dios y su palabra, nos estamos olvidando de Él. Olvidarse de Dios quiere decir que Él ya no está en tus pensamientos, que Él ya no está en tus proyectos, que te has olvidado completamente de Él. Y ese acto de olvidarse lleva a la desobediencia. Cuando alguien se olvida de Dios, también olvida sus mandamientos, también desobedece su palabra. Cuando alguien se olvida de Dios, no cumple con lo que Dios ha dicho.
no cumple con los mandamientos, no cumple con los decretos, no cumple con los estatutos que Dios ha dado. Por eso a veces viene la ruina y la situación tremenda. Por eso Dios le advierte a ellos que cuando coman y se sacien y edifiquen buenas casas, que tengan vacas y se aumente la plata y el oro, y que todo viene en aumento, que tampoco su corazón se enorgullezca y se olviden entonces de Dios. Olvidarse de Dios entonces. Un ejemplo, muchas personas han recibido bendiciones de lo alto. Mucha gente ha recibido milagros, ya sea a través de una campaña o a través de una oración que se haya hecho, pero muchos de ellos, en su mayoría, se olvidan o se han olvidado de Dios. Porque después que reciben el milagro, después que reciben una respuesta de Dios, vuelven a su vida de normalidad, vuelven a su vida de vicio, vuelven a su vida parrandera, vuelven otra vez como si Dios no existiera en su vida desenfrenada y del pecado. Por eso el acto de olvidarse lleva a la desobediencia a las órdenes de Dios. Los israelitas se olvidaron de Dios, se olvidaron de sus leyes y por eso sufrieron mucho. Pero cuando se arrepintieron y buscaron de verdad a Dios, cuando clamaron a Dios, Dios los escuchó, los perdonó y los salvó. Hay un peligro latente hoy porque muchos creyentes se pueden estar olvidando de Dios inclusive. ¿Por qué? Porque se están enfriando. Cuando un creyente se enfría o cae en tibieza, también podemos decir que se está olvidando de Dios. Cuando un creyente se estanca, cuando un creyente no crece, cuando un creyente no está leyendo la palabra, también se está olvidando de Dios. Es que el olvidarse de Dios implica muchas cosas. Ahora, las personas pueden olvidarse de Dios de muchas maneras. De muchas formas una persona se puede olvidar de Dios. Ejemplo, cuando las personas prosperan, ya sea porque tengan un buen trabajo, un buen empleo, o tengan un negocio, o tengan bienes materiales, eso también las personas pueden olvidarse de Dios y convertir a ese negocio y convertir a ese trabajo en su ídolo o en su Dios. ¿Por qué? Porque ya no van a tener el tiempo para orar. Ya no van a tener el tiempo para leer las Escrituras. Ya no van a tener el tiempo para congregarse. Y muchos caen en la frialdad y en la tibieza espiritual porque en vez de poner la mirada en Dios, en vez de honrar a Dios, de obedecer a Dios, se esclavizan entonces con sus negocios, se esclavizan entonces con sus bienes materiales. Hasta el punto que muchos llegan a decir, si no tengo dinero, no tengo nada. Y crean del dinero su Dios o su ídolo. Ojo con eso. Así que lo material puede llevar a muchas personas a olvidarse de Dios. Ahora bien, la gente también puede olvidarse de Dios cuando no obedece sus mandamientos. Cuando las personas no obedecen las órdenes de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros miramos lo que dice el libro de Éxodo capítulo 20, donde está el decálogo de los 10 mandamientos. Entre esos mandamientos hay algunos como que dicen no matar, no robar, no adulterar, no mentir, no levantar falsos testimonios, no codiciar la mujer del prójimo, no calumniar, no tener ídolos. No tener ídolos o imágenes de yeso, de madera, de bronce o de carne. Porque algunos, entre otras cosas, están adorando a las criaturas antes que al Creador.
Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de ídolos y por la gloria de cosas inertes, que aunque tengan boca no hablen, y aunque tengan ojos no ven, aunque tengan oídos no oyen, y aunque tengan pies no caminen, y aunque tengan manos no palpan. Han cambiado al Dios eterno, han cambiado al Todopoderoso por los ídolos, por esas imágenes a las cuales adoran. Ahora, no creas que un ídolo es solo una estatua o una imagen. No, un ídolo es también todo aquello que ocupa el primer lugar en la vida de una persona. Un ídolo también puede ser lo que ocupa el lugar, lo que ocupa el lugar en primer lugar en las personas, que la persona puede ser que tenga a un ídolo al cual adora demasiado, y eso ocupa el lugar que le corresponde al Dios eterno. El ídolo también puede ser el trabajo, el dinero mismo, la fama, la diversión, el poder, la vanidad, la televisión, el celular. Muchas cosas se pueden convertir en ídolos, y a veces decimos que los que tienen la religión popular son idólatras, pero ¿cuántos creyentes hoy también se conviertan en idólatras cuando idolatran lo material o idolatran a algo? Ahora también las personas pueden olvidarse de Dios cuando desprecian la palabra. Cuando se desprecia la palabra de Dios, no la leen, no la ponen en práctica, o cuando le da lo mismo congregarse o no, cuando le da lo mismo orar o no orar, ayunar o no ayunar. El olvidarse de Dios también, eso, cuando la persona se olvida de su palabra, cuando no tenemos en cuenta lo que Dios ha dicho, sus mandamientos, sus ordenanzas, cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios, también nos estamos olvidando de Él. Tal vez alguno me dirá, es que yo creo en Dios, Dios está conmigo, yo me levanto con Dios, yo me acuesto con Dios, yo tengo a Dios en mi mente todos los días. Sí, pero la pregunta es, ¿estás obedeciendo las órdenes de Dios? ¿Estás obedeciendo lo que Dios ha mandado en su palabra? Si desconoces la palabra de Dios, estás olvidándote de Él. Por eso muchos creen que no se han olvidado de Dios. Pero Dios sí sabe que muchos se han olvidado de Él porque ya no le hacen caso, porque ya no leen la palabra, porque ya no tienen en cuenta sus consejos, sus ordenanzas. Ahora, en el libro de Jueces se dice que Israel se volvieron a prostituir. ¿Por qué? Porque se fueron tras los Baales y no se acordaron del Dios que los libró de sus enemigos. Algunos han sido librados de peligros de los enemigos, y sin embargo se han olvidado de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel en la época de los jueces, y cada uno hacía lo que le daba la gana, cada uno se iba tras sus ídolos y se olvidaron de Dios. Otros se pueden olvidar de Dios cuando aman más las cosas de este mundo, tales como los vicios, la corrupción, la maldad, la pornografía, la idolatría, la hechicería, la brujería, las drogas, el alcohol, la inmoralidad, el engaño, la mentira, toda esta serie de cosas que practica la gente. Cuando la gente practica la maldad, cuando la gente practica todo lo que es contrario a la palabra, también podemos decir que se han olvidado del Dios eterno. Aleluya. Por eso Dios le dijo a Israel algo importante que el Dios del cielo le dijo a Israel en alguna ocasión. Lo encontramos en el libro de Oseas, capítulo 4, los primeros 2 versículos, que dicen: oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia
ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Dios le dice: oíd palabra de Jehová. Hay mucha gente que no quiere oír a Dios. Hay mucha gente que no quiere oír lo que Dios está diciendo hoy, lo que Dios está hablando hoy. Dios sigue hablando de muchas formas, de muchas maneras, en sueño, en revelación. Y la gente no quiere entender, no quiere acatar las órdenes de Dios, sino que siguen mintiendo, siguen matando, siguen adulterando, siguen cometiendo homicidio, y la tierra se ha llenado de luto. ¿Cuántas lágrimas no se han derramado sobre esta tierra? ¿Cuánta gente no está sufriendo hoy las consecuencias de su pecado, las consecuencias de haberse olvidado de Dios, las consecuencias de irse tras los Baales y los ídolos o imágenes que adoran? ¿Cuánta gente hoy está, triste, agobiada, desobediente? La desobediencia lleva al castigo. Por eso hay otra forma de olvidarse de Dios, y es cuando las personas se vuelven rebeldes al consejo de Dios. Cuando la gente no quiere escuchar el consejo de Dios, cuando las personas no atienden lo que Dios les está diciendo. Es que cuando Dios nos dice algo a nosotros, es para nuestro bienestar, es para nuestra salud, es para bien, pero muchos no entienden, porque muchos creen que teniendo una religión y un ritual, creen que ya son salvos o creen que ya están bien delante de Dios. Pero es que Dios no come de eso. Inclusive Dios le dijo un día al pueblo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque los que ellos practican son mandamientos de hombre y no los mandamientos de Dios. Hay mucha gente religiosa practicando mandamientos de hombre, practicando mandamientos de un líder religioso. Pero no obedecen lo que Dios dice. Mucha gente está ciega, está vendada espiritualmente, porque se está dejando llevar es por lo que el hombre dice, mas no por lo que la Biblia dice. Precisamente nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy importante y lo sigue diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Cristo es el único que nos puede libertar del pecado, que puede romper yugo, que puede romper cadenas, que puede quitar la venda, la oscuridad que hay en mucha gente. Uno se puede topar en el mundo con muchos religiosos, con camándulas, con rezos y con cosas, pero se han olvidado de Dios porque no lo obedecen, porque no acatan el consejo de parte de Dios. Dios le dice que no miente y sigue mintiendo. Dios le dice que no adultere y sigue adulterando. Dios le dice que no engañe y sigue engañando. Dios le dice que no codice la mujer, Él lo sigue haciendo. Entonces, cuando la gente no obedece el consejo de Dios, se han olvidado de Dios. Por eso el tema es: no te vayas a olvidar de Dios. Aleluya. Entonces, cuando una persona se vuelve arrogante, soberbia, orgullosa, desobediente al Señor, el Señor un día dijo: aleluya, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Mucha gente toma el nombre de Dios en su boca, puede tomar el nombre de Dios en sus labios, pero esa gente, muchas de ellas, no conocen a Dios, no obedecen a Dios. Llaman Señor, Señor, pero no obedecen los mandamientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor,
si no hacéis lo que yo os digo? Porque algunos toman el nombre de Dios, pero no obedecen lo que Dios ordena, no obedecen lo que Dios ha mandado. Y son muchas las cosas que Dios ha mandado. Y una de las cosas que Dios ha mandado es que caminemos en rectitud, que dejemos de hacer lo malo. Muchas cosas que Dios ha dicho es que no mintamos, que no robemos, que no engañemos. Pero la gente lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Dios está en esclavitud. Vive atada al mal, necesita liberación y el único que nos puede libertar se llama Jesucristo. La religión no puede salvar a nadie, ni la religión puede liberar a nadie. Todo lo contrario, la religión adormece, esclaviza, mas Cristo vino a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar apertura de las cárceles a los presos, a liberar a los presos de las cárceles. Por eso mucha gente se ha olvidado de Dios. Y como mucha gente se ha olvidado de Dios, es por eso que estamos como estamos. La maldad es mucha en la tierra. Algunos seres humanos no dejan vivir a sus semejantes. Los despojan de sus pertenencias, los maltratan, los atropellan, les violan sus derechos, los matan, los secuestran, les roban, los engañan, los hacen sufrir. Le cometen injusticia, los atropellan. En fin, podíamos enumerar una serie de detalles que el hombre hace contra el otro hombre. Qué triste cuando una gente roba, mata, engaña, esclaviza. Se olvidó de Dios esa persona. Aunque diga que Dios existe, aunque diga que Dios es real, todo eso, pero la cuestión no es tanto decir yo creo en Dios, sino obedecer lo que Dios ordena. Es tanta la maldad que hay hoy, como en los mismos tiempos, antes del diluvio, en los tiempos de Noé, que por tanta maldad, por tanta violencia, Dios tuvo que enviar un juicio sobre la tierra y solamente 8 personas se salvaron. Dios mío, también sucedió en los tiempos antiguos cuando la inmoralidad de la ciudad de Sodoma y Gomorra llegó a la presencia de Dios y Dios tuvo que destruirla porque la perversión, la maldad era mucha en la tierra. ¿Y qué de decir hoy? ¿Cómo están las naciones? ¿Cómo están los pueblos? ¿Cómo está la gente desenfrenada haciendo la maldad, engañando, robando, matando, destruyendo, odiando, violentando? Oh, una sociedad enferma. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza es llaga podrida la maldad que está en el hombre. Terriblemente el hombre está enfermo y necesita urgentemente al sanador que se llama Jesucristo. Necesitamos volvernos a Dios de verdad, verdad. Necesitamos volver a leer más el libro de la vida. Necesitamos volver a las escrituras. Necesitamos verdaderamente humillarnos, arrepentirnos de nuestros pecados y decirle a Dios que contra Él hemos pecado y hemos hecho lo malo ante sus ojos. Por tanta maldad, el mundo también un día se va a convertir como en un horno ardiente. Por tanta maldad es que van a venir los juicios de Dios sobre la tierra. Algunos dicen, es que Dios es amor, pero olvidan que Dios también es fuego consumidor. Dios nos ama, pero no ama nuestro pecado. Dios nos corrige, Dios nos disciplina. Dios, aquel que recibe como hijo, también lo disciplina. ¿Qué hijo, qué padre no corrige a sus hijos cuando sus hijos están haciendo lo malo? Los corrige, claro está. Entonces, si somos hijos de Dios, Dios tiene derecho a corregirnos. Dios tiene derecho a exhortarnos. Por eso hoy hay muchos hijos rebeldes que hacen lo que les da la gana, porque no aceptan la disciplina, no aceptan la corrección del Padre. Por eso vemos hogares que están totalmente desbaratados, hogares destruidos, porque el hombre o el hogar no se está llevando bien, porque no hay armonía en el hogar. Ahora, es por tanta maldad que el mundo se va a convertir en un horno ardiente. Malaquías 4:1 dice, porque aquí
Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No le dejará ni raíz ni rama. Esto nos habla del juicio que vendrá sobre todos los moradores de la tierra que no han obedecido a Dios. Nos habla del juicio venidero, de cosas que vendrán. Los que no se arrepintieron de sus homicidios, los que no se arrepintieron de sus hechicerías, los que no se arrepintieron de su adulterio, de su fornicación, los que no se arrepintieron de su idolatría, de sus hurtos, entonces para ellos el juicio de Dios será implacable, terrible. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y todo aquel que no obedezca a Dios tendrá tarde que temprano ir a un lugar de tormento. Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oh, terriblemente lo que les espera a aquellos que no se corrijan a tiempo. Terriblemente lo que les espera a aquellos que no obedecen a Dios, aquellos que se olvidaron de Él, aquellos que se olvidaron de su palabra, aquellos que se olvidaron que Dios ha dado mandamientos, ordenanzas que hay que poner en práctica. Los que se han olvidado de Dios, en aquel día serán estopa, en aquel día lamentarán el haberse rebelado contra Dios. Aleluya. Este año entró bastante fuerte. El año 2020 entró como un año apocalíptico. Y como decíamos en alguna ocasión, este puede ser el año de los ay. La Biblia habla de los ay cuando vengan los tormentos. Esta pandemia que estamos viviendo puede pasar en cualquier momento, pero detrás de ello vendrán cosas peores, porque está escrito en la palabra que en los tiempos postreros, en los últimos tiempos, acontecerán todo lo que el Señor dijo, para que el hombre entienda y comprenda que es Dios quien manda, para que el hombre entienda que todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras se cumplirá, ni una jota pasará, todo se cumplirá al pie de la letra. Por eso es necesario hoy escuchar atentamente a Dios, a su palabra. Es necesario volvernos a Él. Tú que te has olvidado de Dios, tú que te has entregado a los vicios, tú que te has entregado a la diversión, tú que te has adormecido, tú que te has enfriado, busca atentamente a Dios del cielo para que te salve, porque vienen tiempos peligrosos. Aleluya, vienen tiempos difíciles para la tierra, pero es necesario buscar al Dios Todopoderoso. El fin de todas las cosas se acerca, así Dios lo ha determinado. Amigo, amiga, escapa por tu vida, arrepiéntete, obedece a Dios, obedece a su palabra antes que sea demasiado tarde. Deja tu arrogancia, deja tu soberbia, deja tu altivez, deja tu orgullo, deja tu mal proceder, deja tus mentiras, deja tus engaños. Obedece lo que Dios dice y sigue al Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Un solo camino conduce al cielo, y ese camino se llama Jesucristo. Una sola puerta es la puerta de entrada al cielo, y esa entrada es Jesucristo mismo. Por eso necesitamos entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto para llegar al cielo, para ir a la presencia de Dios. Necesitamos entrar por esa puerta estrecha. Por eso Dios, el mismo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo.
Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Cuánta gente no anda en tinieblas, cuánta gente anda en oscuridad, cuánta gente está sorda, sorda espiritualmente. No quiere oír a Dios, no quiere oír palabra de Dios. La gente quiere que le den palabras suaves, que le digan que va a estar la bendición, que va a tener casa, finca y carro. La gente lo que quiere oír es pacta y te dará Dios. La gente lo que quiere oír es palabras suaves, así te dice el Señor. Mira, te va a bendecir, vas a estar en esto. En fin, la gente siempre quiere escuchar una palabra bonita. Pero ¿de qué sirve una palabra bonita si no estás obedeciendo a Dios? Necesitamos escuchar atentamente a Dios. Tal vez te has olvidado de Dios. Tal vez has olvidado los mandamientos que Él ordenó. Tal vez has olvidado tu oración. Tal vez has olvidado el leer las Escrituras. Tal vez te has olvidado de congregarte. Tal vez te has olvidado de ayunar. Tal vez te has olvidado de hacer el bien. No te vayas a olvidar de Dios. Y ojo, creyentes, ustedes creyentes que me escuchan, sean líderes, pastores o no, este tiempo puede ser también peligroso para muchos porque puede venir frialdad espiritual en la vida de muchos, de los jóvenes, desgano, no deseo de orar. Y ahí en la misma casa se pueden distraer tanto que pueden perder su vigor espiritual, pueden caer en tibieza, pueden caer en desánimo, pueden caer en desgano. Cuando yo te digo en esta mañana, levántate a orar, levántate a clamar a tu Dios, levántate, sacúdete de esa cama y vuélvete a tu Creador. Acuérdate de los días de tu juventud, de tu Creador, para que cuando vengan estos tiempos malos, tú no tengas que avergonzarte. Dios nos está llamando hoy al arrepentimiento. Dios nos está llamando a volvernos a Él. Dios nos está diciendo, no se vayan a olvidar de mí. Y hemos explicado que olvidarse de Dios implica muchas cosas. Cuando dejamos su palabra a un lado, cuando no obedecemos su palabra, cuando le dedicamos más tiempo a otras cosas que al mismo Dios, cuando convertimos a lo material en un ídolo, eso también es olvidarse de Dios. El pueblo de Israel se olvidó de Dios y se prostituyó tras los Baales, tras los ídolos, tras las imágenes. ¿Cuántos millones de personas hoy no se han olvidado de Dios? Y están adorando ídolos de toda clase, creyendo que que ellos están bien con Dios. Se olvidaron de leer la Biblia, se olvidaron de practicar la palabra de Dios, se olvidaron de hacer el bien, se olvidaron de caminar en santidad. Este tiempo Dios está llamando no solamente a los inconversos, sino a la iglesia al arrepentimiento. Cuánta gente que estaba caminando torcida, cuánta gente en el bochinche, en la diversión, en el jueguito y en lo uno y en lo otro, con palabras amañadas, con mensajes amañados, con mensajes más psicológicos y asmáticos que otra cosa. Dios hoy nos está llamando al arrepentimiento, a que nos volvamos a Él de verdad, verdad. Así que mi amado amigo, mi amado hermano, no te vayas a olvidar de Dios. No te vayas a olvidar de sus mandamientos. No te vayas a olvidar de lo que Él dice. Porque el tiempo está cerca. El fin de los tiempos son los que estamos viviendo en ahora. Y necesitamos arrepentirnos de verdad, verdad. ¿Tú estás poniendo en práctica lo que la Biblia dice? ¿Estás poniendo en práctica los mandamientos de Dios? No matar, no robar, no adulterar, no engañar, no tener ídolos. ¿Tú lo estás practicando? Si lo estás practicando de verdad, verdad, eso quiere decir que no te has olvidado de Dios. Pero si no estás poniendo en práctica lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha dicho, te has olvidado de Dios aunque tú no lo creas. Es necesario volvernos a Dios. Es necesario volvernos a la palabra. Es necesario buscar al que hizo los cielos y la tierra. Es necesario buscar al Dios eterno.
Por eso en esta mañana quiero decirte, mi amado amigo, mi amado hermano, es necesario reflexionar. Si Dios nos ha metido en las casas, si Dios nos ha metido en este confinamiento, es por algo será, aleluya. Tenemos que sacar provecho de esto en el sentido de buscarlo más, en el sentido de reflexionar que hemos hecho mal, que hay que corregir, aleluya. Hay que volvernos a Dios. Que el Dios eterno te bendiga grandemente en este día y todos los días de tu vida. Y si alguien en esta mañana se ha olvidado de Dios, sea creyente o no, yo quiero hacer una oración y repite conmigo esta oración. Soberano Dios, yo reconozco que me he olvidado de ti, he dejado de orar, he dejado de leer la palabra, he dejado de congregarme, he dejado de ayunar, he dejado de hacer el bien. Dios mío, yo reconozco mi pecado de maldad. Te pido que me perdones todo enfriamiento espiritual. Perdóname, Dios mío, toda indiferencia hacia tu palabra. Ten misericordia de mí, Jesús, y ayúdame. Hoy me reconcilio contigo, Señor. Hoy vuelvo de nuevo a empalmar, a hacer las paces contigo, mi Rey amado. Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy te pido perdón. Y hoy también recibo a Jesucristo como mi Señor y único Salvador personal. Gracias, mi Señor. Pido que me sigas guardando a mí, a mi familia, y que me deje una excelente salud y prosperes mi casa. Gracias, amado Dios. Mis amados hermanos, que el Dios eterno les continúe bendiciendo y nos vemos en una nueva oportunidad.